Bueno, ahí llegué al País Vasco, crucé la frontera de entre Francia y España y llegué al primer pueblo de España que se llama Irún y ahí seguí caminando porque pues tenía que caminar. Y antes de llegar a Donosti, como me enseñó mi amigo el vasco, como se dice a San Sebastián, así se le llama a Donosti, me recogió mi amigo vasco. Pues yo no lo conocía en ese momento. Bueno, él tenía una camioneta, una van que había acabado de comprar y estaba pagándola. Él estaba trabajando en una panadería, estaba recogiendo pan en las mañanas en una panadería que queda cerca de Bilbo, que es como se conoce a Bilbao, en Euskera. Entonces él recogía pan en la madrugada de una panadería que había un horno de piedra y era un pan, una hogaza de pan muy rica y se distribuía en los pueblitos aledaños a Bilbao, en Pletzia, Las Arenas, cerca de Portugalete. No me acuerdo cuál es el pueblo que queda frente a Portugalete, porque hay un pueblo al frente a Portugalete. Aquí hay un pueblo, creo que se llama Las Arenas. Si uno cruza en un ferry y llega a Portugalete. En esa época recién había habido un atentado al brazo político de ETA que llamaban. El partido se llamaba Herri Batasuna, que después con el tiempo perdió la legalidad. En ese tiempo todavía existía ese partido. Pero había habido un atentado ahí en Portugalete, creo que a- tenía algo que ver con Herri Batasuna. No, no me acuerdo exactamente si fue en la sede del partido o qué fue lo que pasó ahí. Bueno, entonces en consecuencia, eh, hablando ya en español, porque ya en este momento de la partida el precio era en español, ¿no? Porque ya sin hablar francés era muy complicado, entonces las cosas eran a otro precio y ya me pude expresar bien. Y entre cosas y todo, el hombre me ofreció trabajo y me dijo pues que sí, que él manejaba la camioneta y yo me bajaba, recogía el pan y lo llevaba por los lugares a donde había que distribuirlos, en el mercado de Bilbo y en los pueblitos que ya mencioné. Bueno, me ofreció ese trabajo y pues yo encantado porque imagínese, iba sin tener para la comida, sin tener cómo viajar y sin tener para dónde ir, pues mi meta siempre fue en ese momento llegar a Inglaterra, pero pues en ese momento no tenía ni un peso, ni sabía cómo lo iba a hacer. Bueno, el caso es que él me da trabajo, yo trabajé con él 2 meses, él tenía un apartamentico, él vivía en Donostia, él vivía con la familia, tenía una casa muy bonita, algunas estuve allí. Pero tenía un apartamentico en Bilbo, que él iba de vez en cuando, pero de todas maneras él me alojó allá, yo me quedaba allá, él me recogía. O cuando se quedaba ahí, pues salíamos juntos desde ahí a las 4 de la madrugada para ir a recoger el pan y distribuirlo en los lugares que ya mencioné. Bueno, ahí estuve como 2 meses con el hombre y todo. Y después pues me fui porque pues mi meta de todas maneras era llegar a Inglaterra. Ahí me hice un dinerito, él me dio un dinerito, me prestó algo más que yo quedé devolverle después en Inglaterra. Yo desde Inglaterra cuando estuve le mandé un cheque, un International Money Order, y ahí le cubrí, no todo exactamente, pero le cubrí casi un 80% del dinero que él me había prestado. Entonces, entonces, yo, bueno, ahí esos 2 meses trabajé ahí con el hombre y luego me fui para Madrid. Ahí me habían dado unas revistas desde aquí de Colombia para que las llevara a un personaje allá en Madrid. Fui, se las llevé, etcétera. Ahí me estuve unos días. Intenté conseguir trabajo en Madrid, pero no conseguí. Pero bueno, al final decidí montar mi propio negocio. Me compré una nevera portátil y la llené de hielo y le metí eh, refrescos enlatados, gaseosas enlatadas. Y me iba al Parque El Retiro y ahí las vendía. Ahí las vendía. Ya me había ido de la casa de estos señores y encontré a un amigo. Como yo tenía el pasaje de vuelta para Colombia, entonces allá en la Complutense buscando quién lo pudiera comprar, había unos avisitos y ahí había una persona que yo conocía de Colombia, que después fue profesor no me acuerdo en qué universidad, pero un artista, un personaje interesante, que me conectó con aquella persona. Entonces me fui a vivir allá porque él tenía un cuartico en Argüelles y yo de Argüelles ahí salía con mi nevera, vendía los refrescos y de eso viví en Madrid. Luego él se vino para Colombia con mi pasaje porque en ese momento uno podía hacer eso, ¿no? Uno hacía la fila
en la compañía y le daban su pasabordo, porque antiguamente los tiquetes eran como una especie de sobrecito que le daban a uno con su, con su desprendible de ida y su desprendible de vuelta. Entonces uno hacía eso, ahí mostraba el pasaporte y mostraba el pasaje y ahí pues, le daban su pasabordo. Y en la fila de migración no le pedían pasaporte ni nada, simplemente le pedían su pasabordo y ya. Entonces cuando ya estaba en la fila de migración, mi amigo se metió y él cogió mi pasabordo con mi nombre y volvió para Colombia con ese pasaje. En ese tiempo se podía hacer, ¿no? Pero a raíz de los atentados y toda esta cosa que existían, que pasaron en los aviones y todo, ya ahora uno no se puede subir a un avión si no muestra su pasabordo y su pasaporte. O sea, al montarse al avión, al ir a la migración, en todo lado te piden pasabordo, pasaporte. En ese tiempo no era así. Entonces por eso se podía hacer aquel truco de vender los pasajes de vuelta. Bueno, entonces ahí puede conseguir ese dinero con el dinero que me dio del pasaje de vuelta y todo, pues ahí conseguí cierto dinero, que eran como unos $400 más o menos, pero con eso no era suficiente para llegar a Inglaterra, sin embargo me arriesgué. Compré un pasaje, compré un pasaje a Inglaterra, el más barato que encontré, un charter de Iberia, y llegué a Londres. Y pues pasando allá por Londres no tuve ningún problema, me dijeron que qué iba a hacer a Londres, yo dije que iba de paseo a ver el Big Ben, a ver la Torre de Eiffel, la Torre de Londres, la Tower Records, ¿sí? La Tower Records donde venden los discos. Eso me interesaba mucho, porque mi idea siempre fue ir a Inglaterra, ir a Liverpool, o sea, conocer la música de cerca, ¿no? Conocer los músicos que siempre me han gustado desde niño, ¿no? eh, Rolling Stones, los Beatles, que eran no, digamos, mis influencias musicales. Entonces siempre quise ir a Inglaterra para conocer eso de cerca. Después pues ya les contaré la historia de cómo, qué fue lo que hice en Inglaterra. Bueno, llegué a Londres, pasé, iba a sacar el dinero para mostrarlo y me dijeron, no, 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 tranquilo, y me dieron una semana de visa, con lo cual me quedé 3 años de ilegal, pero pasé ahí. Bueno, en otro momento les contaré la historia que sigue.